Tenía que llover justo ahora. Bueno, veamos qué fue lo que me envió mi asesor. Lista de referencias. 500. Día 1. Estoy muy emocionada. Vamos a comenzar con esto. ¡Ay, qué lindos! Veamos. Primero tengo que ir a la biblioteca. Luego tengo que ir al ciber. Primero tengo que ir a la biblioteca. Luego tengo que ir al ciber. ¡Ay, hola! ¡Ay! ¡Ay! También tengo que pasar a la biblioteca. Tengo que imprimir algo en el ciber. ¡Ay! Tengo que sacar unas copias también. No puedo creer que todo esto esté sucediendo otra vez. ¡Ay! No, solo tengo que ir a un lugar y leer. ¡Ay, perdón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuál era el primer tema? ¡Ay, sí! La Nueva España. Veamos. Vamos a hablar de los orígenes de la Nueva España. Y para esto, claro, tenemos que hablar del país que nos conquistó y colonizó, España. Pero piensen en la época del siglo XVI, donde todo se tambaleaba debido a los diferentes reinos que conformaban a esta nación, creando conflictos y muchas diferencias entre sus habitantes. En ese entonces, dos de los reinos más influyentes y poderosos eran el reino de Castilla y el reino de Aragón, con sus respectivos representantes, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que tuvieron la magnífica idea de casarse, porque claro, la unión hace la fuerza, pero el asunto no era tan sencillo. Resulta que ellos dos eran primos. Y entonces, ¿cómo nos casamos? Que bueno, el Papa quiere, pero no lo va a hacer, para no comprometerse con algo que no será aceptado. Pero sí le dijo a un cardenal que nos case porque en el fondo le conviene que lo hagamos. ¿Y qué tal si falsificamos la bula papal y nos casamos? Qué bueno, ¿para qué entramos en detalles si al final sí se casaron y como si nada?
Hasta aquí lo que tenemos que saber es cómo dirigirnos a ellos dos. Ella era Isabel I, Isabel de Castilla, Isabel la Católica. ¿Pero por qué la católica? Bueno, al parecer el papa de ese entonces, Alejandro VI, les nombró los reyes católicos. Y ya que estamos, cabe mencionar que al ser Isabel fervientemente católica, era de esperarse que en toda España se considerara al catolicismo como la única religión aceptada, ocasionando la expulsión de todo aquel que no fuera católico, como los musulmanes y los judíos. Una vez iniciada la consolidación de España, al menos como dinastía, llega al reino un navegante italiano, Cristóbal Colón. Él quería descubrir una ruta naval para llegar a Asia por el oeste, ya que el comercio europeo con Extremo Oriente era altamente lucrativo. Pero él necesitaba patrocinio porque después de varias negativas, y aunque España atravesaba por una crisis económica, la reina Isabel I decide apoyar dándole sus embarcaciones, las 3 carabelas famosas, de creación portuguesa y consideradas las más avanzadas en su época. Sin embargo, no tenía cómo costear una tripulación. Se dice que todos los que acompañaron a Colón en su viaje marítimo eran personas que no le representaban ningún gasto o costo al reino español, como ladrones, asesinos, mendigos de la calle y todo lo que las cárceles podían ofrecer. Después de poco más de 2 meses en alta mar, Cristóbal Colón descubre América, lo que sería el primer paso al origen de la Nueva España. Ahora hablemos de la descendencia de los reyes católicos. Tuvieron en total 5 hijos, pero debido al fallecimiento de sus hermanos mayores, es la princesa Juana quien sería la sucesora en el trono de Castilla y de Aragón, que ella nos dirigiremos como Juana I, Juana de Castilla y Juana la Loca. Pero, ¿por qué la Loca? Bueno, pues fue debido a una serie de conspiraciones familiares y los problemas mentales acarreados aparentemente por su bipolaridad y depresión, además de los constantes celos de su marido, del que estaba enamorada apasionadamente. La princesa Juana I contrae matrimonio con el archiduque de Austria, Felipe, apodado el Hermoso. Era de todos conocido que Felipe y su suegro Fernando de Aragón no simpatizaban. Es muy probable que esto iniciara la conspiración en contra de Juana. Ella celaba constantemente a su marido por sus contadas infidelidades, ¿no? De todos los hijos que tuvieron, el más importante por ser el primogénito varón fue el príncipe Carlos, conocido y nacido en 1500, quien aparentemente nació en un baño durante una fiesta y en un palacio, en fin. El fallecimiento de la reina Isabel I en 1504 y la fragilidad emocional de Juana provocaron el desagrado de su padre, ya que en su testamento la reina I estipuló que si bien la heredera del trono era su hija Juana, era el rey Fernando quien administraría y gobernaría en su nombre, al menos hasta que el infante Carlos, primogénito de Juana, cumpliera los 20 años. Con el fallecimiento repentino de Felipe el Hermoso, la conspiración en contra de Juana
estaba completa, ya que su padre la declara loca y decide encerrarla en un palacio para poder gobernar en solitario, al menos hasta que su nieto Carlos pudiera ocupar el trono. Carlos se convierte en rey de España a la edad de 16 años. Es conocido como Carlos I de España por su herencia materna y es todavía más conocido como Carlos V, sí, el chocolate delicioso, pero era Carlos V de Alemania. Esto por su herencia paterna. Es él quien patrocinó al navegante y conquistador Hernán Cortés y él logra la conquista y colonización de la Nueva España. Ahora hablaremos de la Ilustración como un modelo de ser y un modelo de vida. ¿Cómo surgen los orígenes de la Ilustración? Surge en Francia, Inglaterra, Alemania, en el siglo XVIII. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. La Ilustración es sinónimo de iluminación, de que a través de la luz de la razón el hombre puede avanzar y evolucionar en aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. ¿Cómo llega la Ilustración a la Nueva España? Llega a través de la metrópoli España. ¿Qué es el espíritu modernizador? Se caracteriza el modelo de la Ilustración, su espíritu modernizador, alguna de cuyas notas definitorias podrían enunciarse así: secularización de la vida en general, diversificación productiva, actualización cultural y educativa. ¿De dónde vemos surgir un importante grupo de científicos y filósofos ilustrados? En el interior de los colegios de la Compañía de Jesús que existieron en la Nueva España, vemos surgir un importante grupo de científicos y filósofos ilustrados. En los primeros años del México independiente, ¿cuáles fueron los distintos tipos de gobiernos que se ensayaron? Monarquía, República Federal, República Central y nuevamente Federal. Listo con el primer tema. Bien, ahora voy a investigar sobre el México independiente. Veamos. Primero pediré una pizza. No he repasado. Bueno, después de la película. Clásicos del Séptimo Arte es presentado por Croquetín, el alimento ideal para su gato exigente.
monarquía. ¿Estará barato el croquetín? Se ve Monarquía, 1822-1823. El 18 de mayo de 1822 se produjo un motín del regimiento de Celaya, exigiendo que Iturbide sea elegido emperador. Bajo esta presión, a la mañana del día siguiente, el Congreso proclamó emperador a Iturbide, que fue coronado con el nombre de Agustín I. La coronación de Iturbide como emperador tuvo lugar entre gran pompa y circunstancia el 21 de julio de 1822. Sin embargo, fue derrotado por la Revolución de Casamata, encabezada por Antonio López de Santa Anna, y abdicó el 19 de marzo de 1823, abandonando el país después de reinstalar el Congreso. A principios de julio de 1824 volvió del destierro. Iturbide ignoraba que había un decreto en su contra que lo declaraba traidor y fuera de la ley, y una sentencia de ejecución pendiente. Los padres lejos de las escuelas. Educación en la primera monarquía. México había heredado del virreinato una enseñanza no estructurada en este tiempo. La profesión de maestro se ejercía en muchos casos de forma independiente, y los ayuntamientos y padres de familia contrataban profesores particulares para impartir materias básicas como lectura, gramática, la escritura, y la aritmética. Además, era obligatoria la enseñanza de la doctrina cristiana y se instruía ocasionalmente en algún oficio. Eran los ayuntamientos quienes otorgaban las licencias a los profesores y autorizaban el establecimiento de escuelas. La mayoría de los maestros estaban poco preparados, a veces solo sabían leer y escribir y tenían conocimientos elementales de aritmética. La educación no era la más adecuada. República Federal, 1824-1836. Al desmoronarse el imperio y formarse la República Federal, Guadalupe Victoria fue elegido primer presidente de México. Tomó posesión el 10 de octubre de 1824 y entregó la presidencia el 31 de marzo de 1829. Antonio López de Santa Anna, a partir de 1829, las autoridades mexicanas y gran parte del pueblo lo llamaron Libertador de México, por haber derrotado a un grupo de españoles que quisieron volver a conquistar a los mexicanos. Así, le rindieron honores en distintas poblaciones, hasta 1833, en que por primera vez fue electo el presidente de México. En 1833 se sintió con fuerzas suficientes para frenar los intentos de los habitantes del estado mexicano de Texas de separarse del resto del país. Sin embargo, fue plenamente derrotado y capturado. Reformas educativas y desarrollo social. Asomándose al inquieto siglo XIX mexicano, encontramos que en la naciente república ya ocupa la atención de los gobernantes lo que venía perfilándose como gran problema nacional, el educativo. De esta época son los siguientes planes de estudio. El de 1833 del vicepresidente Valentín Gómez Farías, que de acuerdo con una ideología liberal, secularizó los bienes eclesiásticos para formar la base económica de la educación. Suprimió la universidad creando 6 establecimientos de estudios superiores en su lugar. Formó la Dirección de Instrucción Pública, sustrayendo de manos de la Iglesia el control educativo. Este plan solo duró un año, pues a Santa Anna no le pareció pertinente para México. Él había establecido una alianza con los conservadores.
Surge en 1834 el segundo plan educativo, surgido del gobierno federal. La universidad fue reabierta y la nacionalización de bienes eclesiásticos fue nulificada. Me quedé dormida. ¿Qué estaba? Ah, sí. Mañana compro croquetín. Se ve que está rico. Ay, ojalá logre avanzar a algo el día de hoy. Me parece que después hubo otra república federal y tuvimos otro emperador.
Entonces, después es finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La ilustración surge en Francia, pero ¿qué más? Debemos reconocer, dentro de la prensa educativa, las revistas destinadas a los niños. Y por otro lado, las destinadas a los maestros. A finales del siglo XIX se dio una reorientación educativa en México. A través del desarrollo de la pedagogía. La profesionalización de los docentes y nuevas prácticas de difusión, en donde la prensa educativa influyó enormemente. Esas publicaciones pedagógicas buscaron ser espacio de divulgación de nuevas concepciones educativas. La reforma escolar debía empezar con la preparación de los maestros, haciendo llegar la ciencia hasta los lugares más apartados de la República. La ciencia elemental aún era desconocida en México, por lo que había que traerla de Europa, traducirla al idioma del país y publicarla en ediciones económicas. Cuyo precio estuviera al alcance del más humilde mentor. La modernización de la educación, con la idea de establecer un sistema educativo nacional, federal, uniforme, homogéneo, racional, laico y controlado única y exclusivamente por el Estado. Un aspecto muy importante era el enfoque pedagógico que se proponía en esa época. La escuela objetiva, bajo la corriente filosófica del positivismo, de origen francés. Introducida a México por el educador Gabino Barreda. Destacando la Escuela Nacional de Maestros en 1887. Carrillo inició una obra editorial trascendente, la reforma de la escuela elemental. Constituía el más rico material de consulta escrito en México sobre didáctica de la escuela primaria. Carrillo promovió el reconocimiento de la igualdad de los derechos de los maestros y maestras. Así como la conveniencia de impulsar la educación de las niñas en circunstancias similares a las de los niños, para combatir las discriminaciones de género. Lo que en forma más precisa identifica al maestro Carrillo fue su amor por la niñez.
y la juventud, la facilidad que tenía para comprender el alma infantil, su reconocimiento de las capacidades, de las potencialidades de los alumnos en el ámbito escolar. La Ilustración influyó tanto en la época de la colonia como cuando nos independizamos. Y la prensa educativa fue en el siglo XIX. Ahora tengo que buscar el otro tema. Creo que voy a ir a la biblioteca. En el tema anterior se habló del Porfiriato y su proyecto de modernizar a la educación. Pero después fue la Revolución Mexicana. ¿Qué habrá pasado entonces? Es el otro tema, tengo que investigar. ¿Qué es esto? La educación tiene que ser establecida. Voy a clausurar este lugar.
La educación de 1940 al Estado neoliberal. Es empezando con Manuel Ávila Camacho. Cuando termina Lázaro Cárdenas, continuamos con él. Veamos. Y a partir de él es Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz. ¿Cuál es el último presidente? Tengo que revisar. No me acuerdo. ¿Era Miguel de la Madrid? No, creo que no. Tengo que revisar muy bien qué hizo cada uno. Luis Echeverría, sí. Tengo que leer cada biografía y ver cómo fue la educación en cada sexenio. Manuel Ávila Camacho. Fueron 3 objetivos del gobierno Ávila camachista: la eliminación de la coeducación, revisar el artículo 3 constitucional que establecía la educación socialista, unificar los programas de educación tanto rural como urbana, Miguel Alemán. Apoyó en la creación de escuelas. Se planeó y construyó la ciudad universitaria. Adolfo Ruiz Cortines. Su gobierno favoreció la construcción de escuelas. Impulsó la educación primaria y media. Impulsó la educación politécnica y universitaria. Y equipó instalaciones de la UNAM. Subsidió las universidades de la provincia. Adolfo López Mateos. Gustavo Díaz Ordaz. Señor presidente, ya les dije que se vayan, pero no se quieren ir. ¿Quiénes? Ellos. Pues ya les dije de miles maneras que se vayan y no se quieren ir.
¿Qué hacemos, señor presidente? Pues haz lo que tú creas pertinente, lo que quieras hacer, hazlo. Ok, señor presidente. Luis Echeverría Álvarez.